Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y se encuentra con nosotros Vicente Alarcón, que seguramente ya lo han visto en muchos otros programas que hemos tenido aquí. Pero es que el señor es una eminencia, ni modo te tenía que traer otra vez. Vicente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dore, por la invitación. Hoy el tema de hoy, hernias abdominales. Hernias de la pared abdominal. De la pared abdominal. ¿Qué es una hernia? Mira, la hernia, normalmente lo que vemos nosotros, lo que la gente alcanza a ver es una bolita. Es que hay una protrusión de algo en el abdomen, en la pared. Generalmente son en el ombligo, en las ingles, pero también, hay otras que son extremadamente raras en la pared, que son hernias de Spiegel, en los sitios donde se unen varias de las capas musculares que tenemos en el abdomen. ¿Como por acá? Un poquito más abajo. Ándale, por aquí. Ahí, más o menos. Okay. Son hernias extremadamente raras. Okay. O sea, en mi práctica profesional he visto como 7 en toda mi vida. ¿Cuáles son las que más ves? Las inguinales. ¿Las inguinales? Las inguinales y las umbilicales yo creo que se andan dando ahí en quien vive en cuanto a frecuencia. ¿De verdad? Y las hernias hiatales, que esas no las vemos, esas más bien las sentimos. Esas están asociadas generalmente al problema de reflujo. Que es otro tema muy independiente, pero es un tipo de las hernias que podemos ver, porque hay hernias hiatales gigantes en donde gran parte del estómago, si no es que todo el estómago, incluso hemos operado pacientes que tienen parte del colon metido en el tórax. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. ¡Auch! Y los síntomas son respiratorios, porque generalmente son pacientes ya de edad avanzada, en donde el problema es más ventilatorio. Se acostumbraron a vivir con su reflujo o con la parte del sistema digestivo en el tórax, donde evidentemente no debe ir, y lo que les empieza a molestar es que no pueden respirar, pero porque el pulmón izquierdo está completamente colapsado, porque está ocupado por contenido abdominal. Estoy impresionada. A ver, ¿y el contenido abdominal, o sea, lo que se está pasando al pulmón? Exactamente, hacia arriba. Acuérdate, el diafragma es el músculo que divide al tórax del abdomen. Ajá. Y tiene el orificio que es el hiato esofágico, por donde pasa el esófago que conecta a la boca con el estómago. Pero ese hiato es uno de los sitios, en realidad todos los lugares en donde nosotros encontramos las hernias son sitios de los más débiles que existen en la pared. Por la ley física de Laplace, cuando tú aprietas un continente, es decir, un contenedor, esa presión se ejerce de la misma manera en toda la pared de ese contenedor. Pero hay sitios que son más débiles y esos sitios son por donde entra o pasa algo, específicamente en el músculo. Entonces, en el ombligo, entró y salió las arterias y las venas en el cordón umbilical. Sí. En las ingles, pues pasan y regresan varias estructuras hacia las piernas, hacia los genitales, tanto en la mujer como en el hombre, y por ahí es por donde se puede salir ese contenido del abdomen. Igualmente en el hiato esofágico se va haciendo más grande y no nada más permite el paso del esófago hacia arriba, sino que empieza a pasar el estómago de abajo hacia arriba, porque en el abdomen hay presión positiva, pero en el tórax es negativa esa presión para abrir los pulmones. Claro, son fuerzas encontradas. Exactamente, entonces pues la presión positiva va ganando y va empujando en toda la pared, y los sitios débiles es por donde encuentra salida ese contenido intraabdominal. No, bueno, con tu fundación me imagino que has logrado operar a muchísima gente de escasos recursos. Yo quisiera saber cuál ha sido de los casos más duros. Mira, de hernias, obviamente. Son casos complejos, obviamente, porque los sitios en la pared de estas hernias gigantes están completamente deshechos, ¿no? Entonces, pero sobre todo uno que me marcó muchísimo y me acuerdo perfecto hasta de la cara del viejito, puedo cerrar los ojos y ahorita lo estaría viendo. Ay, ay, ay. Un campesino de un poblado cercano a donde vamos ahí en Arriaga, tenía una hernia inguinoescrotal, porque esas conexiones que te digo que van hacia los genitales, pues es la forma más sencilla en donde encuentra un camino, ¿no? Pero se va haciendo más grande y entonces todo el intestino por gravedad va pasando a ese saco herniario. El señor tenía
básicamente hasta la rodilla, ocupado por todo el intestino que estaba afuera. Ay, no, en no, esa no bolsa. puede ser. Y el señor no se podía operar porque en ese entonces, hasta me acuerdo de la cifra, en ese entonces no tenía 750 pesos que le pedían a él, según su estudio socioeconómico, para operarlo en ese hospital, en el hospital donde... Porque era eso o que su familia comiera esa semana. El señor pues no podía operarse. Esas cosas me parten el corazón. Sí, o sea, ¿por qué crees que me acuerdo tanto? Sí, de ya, ese caso ya. específicamente. Afortunadamente llegamos, lo operamos, además por la laparoscopía, que la recuperación es mucho más rápida. Entonces el señor se para al día siguiente de la cama y puede irse a casa caminando, ¿no? Ya sin la hernia. Empieza a ser algo complejo, pero bueno, él finalmente pudo regresar a su actividad laboral. ¿Qué mucho más hiciste rápido. con la parte del intestino? Es que eso tiene su lugar de origen. Ay, sí, Es no, decir, bueno, es que no vas de pensar en la operación. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué? Eso no es lo difícil, porque con que tú agarres el intestino, sobre todo por la laparoscopía, lo que hacemos es que entramos a la cavidad abdominal y vemos todo por dentro, como si estuviéramos aquí metidos en el cuarto y con una camarita vemos todo. Y metemos unas pinzas que son nuestras manos y nada más por gravedad, nosotros bajamos la cabeza del paciente, levantamos los pies y con unas pincitas vamos regresando el intestino a donde va, que es en el abdomen. Pero sí es un hoyo, ¿no? Sí, ese es el hoyo que tenemos que tratar, no la bola. Eso es lo que comentábamos Justamente, hace rato, ajá. ¿no? Lo que la gente ve normalmente es una protrusión, es una bolita en el ombligo, en la ingle. Insisto, las del hiato no se ven, pero se siente. Entonces lo que vemos es lo que se sale del abdomen, pero no es la hernia. La hernia es el defecto en el músculo. El La hernia orificio. no es la bola, es el hoyo. Es el hoyo, exactamente. La bola no siempre se quita, Más sino bien, más bien el hoyo se tiene que tratar. se tapa. El hoyo se tapa o se cierra, depende de muchas cuestiones técnicas, porque ya eso también está bien estudiado. Lo que vemos es la bola. La bola generalmente la metemos porque es tejido sano que debe de estar en otro lugar nada más. El orificio, el hoyo, esa es la hernia. Y generalmente depende del diámetro, o lo cerramos con unas suturas especiales de un material no absorbible para que se quede ahí el resto de la vida del paciente, o lo tapamos con una malla. O sea, no hay manera de que se regenere ese espacio. No, sí hay manera, por eso es tanta, o sea, la recidiva, por ejemplo, que es que te vuelva a salir una hernia en ese mismo lugar, era muy alta con algunas técnicas que usábamos, por ejemplo, en la ingle. Oye, yo quiero enterarme de todo esto ahorita regresando del corte, no se vayan a ir porque este tema de las hernias se está poniendo muy bueno. Ahí les va, vámonos un corte, síganos mientras tanto en nuestras redes sociales, volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el diario de tu salud. Y ahora sí estamos hablando, Vicente, de la hernia, que era el hoyo, lo que tienes que tapar, cerrar. O sea, me imagino que si tienes un hoyito aquí, quitas la hernia esta, cierras y queda el hoyo adentro, o se tiene que cerrar más pegadito. ¿Cómo se Es que es lo que te comentaba. El diámetro es lo que generalmente, por ejemplo, en la umbilical, o sea, es que sí hay muchas variables, pero Sí, en la ya vi. umbilical depende del diámetro, si nada más lo cerramos con una sutura, el músculo con el músculo, o si le ponemos una malla. ¿Ok? Ok. Las mallas en la actualidad se ponen prácticamente siempre por dentro. Es como el parche de una llanta, no las parchas por fuera. Las parchas por dentro para que la misma presión mantenga esa malla ajustada en el orificio. Ok. Con eso disminuyes la posibilidad de que vuelva a salir la hernia, por lo menos ahí, ¿no? En ese, ¿no? Si te opera el ombligo, pues puede salir en la Al la ladito. ingle. Y eso también es parte de las causas, ¿no? Las cuestiones genéticas. Una de las causas sí es el esfuerzo físico. Hay mayor incidencia de las hernias en los tosedores crónicos, por ejemplo, en los pacientes fumadores. O sea, por una tos te puede salir una hernia. En un esfuerzo abdominal donde aumentes la presión, puede ser el momento. Hay gente que te describe. Es que yo sentí, cargué una cosa y sentí, hasta escuché un como... Y puede ser que lo escuchen. Obviamente lo escuchan ellos, ¿no? Claro, las personas claro. solas. Es como cuando te trona la espalda, que nadie escuchó que te tronó la espalda, pero tú oíste el...
Exacto, hay gente que ¿no? sí lo escucha y si no, por lo menos lo siente y siente dolor y a partir de ese momento que lo tiene muy claro, empieza a notarse la bolita. ¡Wow! Cada vez que hace esfuerzo. Y cada vez que haces esfuerzo es desde pararte la silla. O sea, cada ir vez al que hacen baño. este movimiento, tienen un dolor. Tienen un dolor, exactamente. Wow, ¿ya la agudeza depende del tamaño de la bolita o depende de la zona o de qué depende? Depende de varias cosas, de la zona, del tamaño de la bolita, porque generalmente las chiquitas son las que más duelen. ¿Haces Cuando el- es como la que te platicaba ¿Del señor? pues ya entra y sale el contenido sin ningún problema, sin ningún esfuerzo, ¿no? En realidad, cuando es tan pequeño, el contenido que sale generalmente no tiene buena irrigación y eso es lo que duele. Ahí es cuando se puede volver una urgencia. Claro. Si tú haces un esfuerzo en una hernia pequeña y sale más contenido del que va a poder regresar, todo lo que está afuera va a empezar a sufrir, porque ya no le llega sangre. ¡Wow! Si no le llega sangre, empieza a sufrir, se empieza a inflamar, lo que hace un círculo vicioso, porque mientras más inflamado, menos sangre le va a llegar. Hasta que llega un punto en donde se colapsa esa circulación, se muere y ahí es, aunque sea poquitito, les duele al grado de llegar a un hospital y que sea una cirugía de urgencia. O sea, el dolor es lo que... No hay manera, no te puedes aguantar. O sea, Wow. todo lo que se muere en el cuerpo duele y duele mucho. Entonces, de ahí la importancia de atender las hernias cuando no es una urgencia. Claro, antes de Todo de es que mejor sea- cuando es programado. Si tú programas al paciente, lo pones en buenas condiciones. No siempre es un paciente sano en el resto de su economía del cuerpo. Puede ser un paciente diabético, ¿no? Un paciente ya añoso y demás. Y si llega con una hernia que la tienes que meter a urgencia, pues tienes un par de horas para estabilizarlo lo mejor posible, pero lo tienes que operar. Ese mismo paciente, si se hubiera atendido un mes antes, lo mandas con el internista, le controlas el azúcar, le bajas la presión, haces todo lo que tengas que hacer y lo metes a quirófano en sus mejores condiciones. Eso es importante. Muy importante. No sabes la diferencia de cómo operamos, de cómo evoluciona el paciente en el postoperatorio inmediato. O sea, puede haber complicaciones. Sí, graves. O ¿Qué? sea, imagínate que eso, en lugar de ser un pedacito de grasa, es un intestino. Que hay. O sea, hay hernias que tienen contenido intestinal. Si ese intestino empieza a sufrir, el intestino se muere y riega materia fecal dentro del abdomen. Todo eso cambia la perspectiva hasta de la cirugía. En una herida infectada no podemos poner mallas porque son tejidos que no va a absorber el cuerpo y es seguro que se le va a infectar. Entonces cambia muchísimo la perspectiva. Por eso, si tienen una hernia, vayan con un especialista y atiéndansela antes de llegar a urgencias. No, o sea, por favor, porque claro que eso suena peligrosísimo. Puede llegar a ser muy peligroso. No, bueno, pues si ya hay material fecal en otras partes del Es cuerpo una que no es el peritonitis. intestino, pues sí, te ate. Es tal cual una peritonitis que, digo, no siempre es mortal, y menos ahora con la cantidad de cosas que tenemos para apoyar a los pacientes, antibióticos, terapia intensiva y tanta cosa que hay para apoyar a estos pacientes, pero de algo que pudo haber sido ambulatorio, el paciente entra y en la tarde se va a su casa, máximo al día siguiente, es un paciente que puede poner en riesgo su vida. No, su vida y su economía. Porque al final del día, Vicente, Además. digo, fuera de la fundación, cuando es pro bono, pero me imagino que debe ser muy caro el seguimiento de una operación de urgencia y con complicación, ¿no? Sí, Aumenta claro. el costo, pues. Pero por muchas cosas, por la estancia intrahospitalaria, por el uso de antibióticos y medicamentos, ¿no?, especializados, y por el hecho de que generalmente no va a ser nada más una cirugía. Por lo que te comento, si no le puedes poner una malla, lo que haces es resolver el problema, estabilizar al paciente y después ya regresarás a tapar el hoyo. Claro, tienes Entonces, que limpiar Exacto, primero dejas que esté limpio y demás, y luego, en un segundo procedimiento, entras y reparas lo que ocasionó todo el problema. Ay, qué cosa. Es cirugía de reparación de daños. Oye, dime una cosa. Estas hernias, ¿a qué se deben? Ok, aparte de cargar cosas pesadas, ¿puede derivar de otra cosa que salgan las hernias? Pues mira, básicamente lo que decíamos, esfuerzos constantes. Los pacientes fumadores, que son tosedores crónicos, tienen mayor riesgo. Los pacientes prostáticos, los pacientes ya con un crecimiento de la próstata que tienen que estar pujando cada vez que tienen que ir a orinar, también son más susceptibles. Pero hay alteraciones genéticas en el colágeno, por ejemplo. El colágeno es el tejido conectivo, es todo lo que le da como estructura a las células. Ajá. Hay varios tipos
y específicamente hay algunas alteraciones en la tipo 1 y la tipo 3 y especialmente en la combinación, el porcentaje que tienen estas dos. Si hay una alteración genética, hay pacientes que son propensos o familias enteras que son propensas a tener hernias y a desarrollar hernias. Que viene del ADN, nada tiene que ver con los hábitos. Exactamente, esos pacientes van a hacer hernias y generalmente son los pacientes que están o con hernias bilaterales o ya los operaron de chiquitos de una hernia umbilical y entonces llegan con una hernia inguinal. ¿Y se la viven con hernias? Pues sí. Oye, ¿no hay medicina todavía como para evitar? Es una cuestión mecánica. O sea, un hoyo en una pared, no, con pintura no lo tapas. No. Tienes que ponerle algo para tapar ese hoyo. Claro. Es mecánico, no hay manera. Tienes que cerrar el hoyo o taparlo. Y punto final. No hay de otra. No hay otro tratamiento para la hernia. ¿Y hay alguna forma de cuidarlo o de prevenirlo? Supongamos que trabajo cargando material pesado. No. Oh my God. O sea, es que eso es importantísimo de saber porque a veces decimos, ay, es una hernia, y luego la dejas pasar y saber ahorita que ya hay tantas complicaciones. Puedes llegar a una urgencia. Por eso el tratamiento se recomienda cuando se hace el diagnóstico de la hernia. Porque generalmente si diagnostico una hernia, a menos de que sean urgencias, tengo tiempo para preparar a ese paciente. Ahí está, no se despeguen de su doctor, no se despeguen de su doctor y tampoco de Agenda Médica porque vamos a un corte, volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Día de tu Salud. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y ahora sí, a ver, Vicente, el tratamiento es, en vista de que son como puras operaciones. Pues es quirúrgico. Es quirúrgico, sí. Quirúrgico, 100%. Todo el tiempo, pero debe de haber como sus variantes, ¿no? Mira, ahorita todavía sigue un poco la controversia en algunos tipos de hernia, el cómo abordarla. Si de manera abierta, como le decimos a la cirugía a cielo abierto, porque entramos por fuera, es decir, incisiones grandes. Cortas. Y llegamos al sitio donde está la hernia y entonces cubrimos el hoyo por fuera. Ok. O por vía endoscópica, por vía mínimamente invasiva, que nos metemos al abdomen y vemos la hernia por adentro. Y entonces tapamos lo que te decía con una malla especial, como tapan o reparan las llantas. Okay. ¿No? Entonces, sigue siendo controversial. Honestamente, los que estamos en pro de la laparoscopía casi siempre es porque no conocen la técnica, porque no la saben hacer o no se sienten cómodos, que eso no es criticable. Eso sí, quiero dejarlo muy claro. Si en las manos de ese cirujano es mejor una cirugía abierta, que la haga. Ahora, dentro de las cirugías abiertas también hay unas que ya no se deben de hacer, eso es cierto. Antes hacíamos... Y tengo que decir hacíamos, eso ya me hizo sentir un poquito viejo, caray. Porque, ¿Ya sí, somos equipo? Sí, ya somos chavorrucos. Porque hacíamos unas plastías que les llamábamos contención. Okay. En la región inguinal, por cómo llegan y están los músculos, forzábamos uno de los músculos a llegar a un ligamento, al ligamento inguinal. Y lo forzabas con sutura. Okay. En cuanto, o sea, eran pacientes que salían así, no podían ni caminar para salir, porque cuando se estiraban, pues obviamente ponían tensión en esa sutura y les dolía. Pero cuando se pasaba el dolor, pues lo que pasaba es que era tanta la tensión que se rompía. Entonces el índice de recidivas de esas cirugías, altísimo, más del 30%, o sea, inaceptable para nosotros. Empezó primero por fuera, antes de la era laparoscópica, poniendo la malla por fuera. No haciendo ese cierre del orificio, sino nada más dejando el orificio y tapándolo. Ok. ¿No? Entonces, con eso disminuimos impresionantemente la recidiva, el que les volviera a pasar. Que vuelva a salir la hernia. Pero con la era laparoscópica, pues está haciendo lo mismo, pero con un mejor abordaje, con mucho menos invasión, con mucho menos dolor y con mejores resultados. ¿Por qué? En la ingle, como te decía, tenemos muchos orificios. Generalmente por arriba veíamos uno, máximo dos. Hay uno que es muy difícil ver desde arriba, que es el orificio femoral, y otro pequeño, ¿no? Que están dentro del triángulo que nosotros debemos de cubrir. Okay. Para llegar ahí sí se puede hacer por vía abierta, pero es mucho más difícil, la cirugía es mucho más cruenta y obviamente pues mucho peor la recuperación, aunque efectiva.
por vía laparoscópica tenemos muchas ventajas. Una, el dolor. Otra, lo estético, que es lo que menos nos importa, pero a mucha gente sí importa, y todo depende importa, también todo suma. Depende de las pacientes, ¿no? Claro. Hay pacientes que lo hacemos en la actualidad con mini laparoscopía y son heridas de 2-3 milímetros máximo, que parecen pecas, y la única realmente herida grande por donde metemos la malla es en el ombligo. Entonces ves a la paciente y es muy difícil saber qué se ocurre. Wow. Esa es una. La otra es que por dentro yo puedo ver las dos regiones inguinales. Okay. Si opero por afuera, nada más la veo aquí. Esta no tengo idea si tiene o no tiene. Y en más del 20 o 25% de los casos, la hernia es bilateral. O sea, si está de un lado, está del otro. En 20% de los casos. Pues es pero alto. Que puede ser, claro, altísimo, pero puede ser asintomática, porque generalmente son pequeñas. Pero si yo la veo ahí, la reparo en ese mismo momento. Hago por la que vine y después hago la de la izquierda. En la actualidad, con el ultrasonido, ya hemos encontrado eso incluso antes de la cirugía. Pero bueno, es una ventaja de la cirugía laparoscópica. Y la otra es que consideramos, los que estamos a favor de esto, que las leyes físicas aplican en todo, ¿no? Claro. Entonces, poner esa malla cubriendo todos los orificios, no importa en cuál se presentó. Porque yo puedo tener una hernia indirecta, ¿no? Que es en uno de los orificios. Pero el indirecto o el orificio femoral no lo voy a cubrir, o no lo voy a cubrir adecuadamente si no lo busco en todas las hernias. Cosa que por afuera es más difícil de hacer. Por supuesto, porque tienes que hacer una disección más amplia. Exactamente. Y por dentro, ahí están todos. Nada más los separo y veo todos. Y entonces yo hago una malla que cubra todos esos orificios, aunque no hayan tenido un problema. Con eso prevengo o disminuyo que en algún futuro de que vuelva a tener una hernia de ese mismo lado, aunque sea en otro orificio. ¿Sí me explico? Ok, claro que sí. Bueno, yo sí te entendí perfecto. Ahora me queda una pregunta, ¿de qué es la malla? Hay de muchos tipos. Generalmente son cosas no absorbibles, son material que queremos que se quede ahí. Empezamos poniendo mallas muy gruesas, muy pesadas. Okay. Empezaron pero el paciente, como es tejido fibroso lo que va a ir a proteger ahí, lo que queremos es crear una reacción tan intensa de inflamación que lo que genera el cuerpo es cicatriz. Un crecimiento, claro. Crecimiento, entonces integra la malla y cubre todos los ojos dándole mucha resistencia. Pero empezamos a ver como que un poquito más de dolor en esos pacientes. Entonces las mallas se han ido aligerando. Okay. Y tienen mucho menos tejido. El poro, porque era un tejido tal cual, como una tela, es mucho más abierto. Entonces con eso bajamos el gramaje del contenido de esa sutura en las mallas. Y en la actualidad hay combinación de materiales, uno que se absorbe y uno que no. Entonces queda aproximadamente el 40% de lo que pusimos, porque todo lo demás el cuerpo lo absorbe. Qué padre, pero está padrísimo porque es para impulsar esta formación de fibras. Eso es lo que estamos y tejidos haciendo. Que solito el cuerpo te empieza a proteger, ¿no? A hacer su barrera. Exactamente. Ay, qué interesante, qué buena onda. No, yo sí estoy a favor de la laparoscopía porque, digo, pero aparte son aparatos todos que deberíamos. Cuando vas a Chiapas y eso que te llevas tú tus Me llevo aparatos. todo. Sí, conseguimos, gracias a Dios, tenemos muchas empresas que confían y nos apoyan. Me prestan torres completas de laparoscopía instrumental y técnicos para que me ayuden durante las cirugías. Eso debe ser carísimo llevártelo, ¿no? Sí, es parte de lo que nos sale tan caro el hacer estas campañas, ¿no? Claro. Porque es tecnología que pues toda es importada y es muy cara. No, bueno. No, es que ya me imaginé cuando pagamos un camión de mudanza, nada más por ponerte un ejemplo ya. O sea, más, ¿no? La bendita, la mallita, los sueros, los medicamentos, tenemos que llevar todo. Híjole. Todo. No, más de verdad. 40 personas. Vicente, el trabajo que haces es increíble y maravilloso. Con tu conocimiento, bueno, platicar es delicioso. Lo entiendo perfecto. O sea, hoy me voy con otro mundo en mi cabeza. Me imagino que ustedes también se van con otro conocimiento en la cabeza. Vicente, por favor, regresa seguido. Claro que sí, con mucho gusto. Invitar a la gente en casita que sigan Fundación Cura por todas partes. Sí, redes sociales. Diego, ya pasó nuestro evento, nos fue muy bien, gracias a Dios, Pero ahí está, ahí siguen haciendo operaciones en las partes más marginadas de nuestro país. Y eso es lo más importante. Gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros. Regresa. Seguro que sí. Gracias a ustedes, queridísimo auditorio, por sintonizarnos. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo, me despido. Hasta la próxima.
Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y se encuentra con nosotros Vicente Alarcón, que seguramente ya lo han visto en muchos otros programas que hemos tenido aquí. Pero es que el señor es una eminencia, ni modo te tenía que traer otra vez. Vicente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dore, por la invitación. Hoy el tema de hoy, hernias abdominales. Hernias de la pared abdominal. De la pared abdominal. ¿Qué es una hernia? Mira, la hernia, normalmente lo que vemos nosotros, lo que la gente alcanza a ver es en donde gran parte del estómago, si no es que todo el estómago, incluso hemos operado pacientes que tienen parte del colon metido en el tórax. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. ¡Auch! Y los síntomas son respiratorios, porque generalmente son pacientes ya de edad avanzada, en donde el problema es más ventilatorio. Se acostumbraron a vivir con su reflujo o con la parte del sistema digestivo en el tórax, donde evidentemente no debe ir, y lo que les empieza a molestar es que no pueden respirar, pero porque el pulmón izquierdo está completamente colapsado, porque está ocupado por contenido abdominal. Estoy impresionada. A ver, ¿y el contenido abdominal, o sea, lo que se está pasando al pulmón? Exactamente, hacia arriba. Acuérdate, el diafragma es el músculo que divide al tórax del abdomen. Ajá. Y tiene el orificio que es el hiato esofágico, por donde pasa el esófago que conecta a la boca con el estómago. Pero ese hiato es uno de los sitios, bueno, en realidad todos los lugares en donde nosotros encontramos las hernias son sitios de los más débiles que existen en la pared. Por la ley física de Laplace, cuando tú aprietas un continente, es decir, un contenedor, esa presión se ejerce de la misma manera en toda la pared de ese contenedor. Pero hay sitios que son más débiles y esos sitios son por donde entra o pasa algo, específicamente en el músculo. Entonces, en el ombligo, bueno, entró y salió las arterias y las venas en el cordón umbilical. Sí. En las ingles, pues pasan y regresan varias estructuras hacia las piernas, hacia los genitales, tanto en la mujer como en el hombre, y por ahí es por donde se puede salir ese contenido del abdomen. Igualmente en el hiato esofágico se va haciendo más grande y no nada más permite el paso del esófago hacia arriba, sino que empieza a pasar el estómago de abajo hacia arriba. Porque en el abdomen hay presión positiva, pero en el tórax es negativa esa presión para abrir los pulmones. Claro, son fuerzas encontradas. Exactamente, entonces pues la presión positiva va ganando y va empujando en toda la pared, y los sitios débiles es por donde encuentra salida ese contenido intraabdominal. No, bueno. Con tu fundación me imagino que has logrado operar a muchísima gente de escasos recursos. Yo quisiera saber cuál ha sido de los casos más duros. Mira, de hernias, obviamente. Digo, son casos complejos, obviamente, porque los sitios es una bolita. Okay. Es que hay una protrusión de algo en el abdomen, en la pared. Generalmente son en el ombligo, en las ingles, pero también, digo, hay otras que son extremadamente raras en la pared, que son hernias de Spiegel, en los sitios donde se unen varias de las capas musculares que tenemos en el abdomen. ¿Como por acá? Un poquito más abajo. Ándale, por aquí. Ahí, más o menos. Okay. Son hernias extremadamente raras. Okay. O sea, en mi práctica profesional he visto como 7 en toda mi vida. ¿Cuáles son las que más ves? Las inguinales. ¿Las inguinales? Las inguinales y las umbilicales yo creo que se andan dando ahí en quien vive en cuanto a frecuencia. ¿De verdad? Y las hernias hiatales, que esas no las vemos, esas más bien las sentimos. Esas están asociadas generalmente al problema de reflujo. Okay. Que es otro tema muy independiente, pero es un tipo de las hernias que podemos ver, porque hay hernias hiatales gigantes.